Quiero comenzar con esta lectura y pedirte toda tu atención. Antes de que el tiempo tuviera nombre y la materia existiera para ser medida, el abismo yacía inmóvil, una inmensidad sin forma ni luz. Entonces la voz irrumpió en la nada: sea la luz, y fue. No un tímido resplandor, no una chispa incierta, sino una explosión de gloria que desgarró la oscuridad y la hizo retroceder como una sombra vencida. La luz danzó en su nacimiento, separándose del caos, forjando el primer día con fulgor que nunca antes había sido visto, porque nunca antes nada había sido visto. El firmamento se alzó vasto y majestuoso, un domo extendido sobre las aguas inquietas de la tierra, domándolas, dividiendo los cielos de los abismos. Y el mar bramó al sentirse confinado, pero obedeció. Reúnanse las aguas en su lugar y descubra la tierra su rostro, volvió a decir la voz. La tierra emergió con fuerza, rugiendo a liberarse de su prisión líquida. Rocas se elevaron como torres, valles se abrieron en sus entrañas, ríos comenzaron su eterno viaje. Entonces la orden resonó nuevamente: produzca la tierra hierba verde, árboles frutales y semillas que den vida. Y el suelo, como si despertara de un sueño, se cubrió de verdor. Árboles se alzaron como columnas, sus ramas cargadas de futuros frutos. Flores estallaron en colores, pintando la faz del mundo con una sintonía visual. Pero no era suficiente. Sean lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche, dijo la voz. Y en la bóveda celestial el sol se encendió con furia dorada, sellando el dominio del día. La luna serena y plateada se alzó en la noche, tejiendo su luz entre las sombras. Estrellas brotaron como diamantes, arrojados sobre un manto de terciopelo negro, cada una de ellas ardiendo con un propósito designado. Fue entonces que las aguas y los cielos clamaban de vida. La orden descendió una vez más y al instante los mares se llenaron de movimiento. Criaturas de escamas relucientes surcaron las profundidades. Enormes monstruos rompieron la superficie en un espectáculo de gran fuerza. Y en el aire las alas se desplegaron. Desde el colibrí hasta la majestuosa águila, el cielo se llenó de vuelo y de canto. Y la tierra también tuvo su parte. Bestias de toda índole pisaron el suelo fértil. Leones y corderos, ciervos y osos, lagartos y elefantes. Todos nacieron a la vida con la energía del mandato divino, pero la creación aún no había llegado a su clímax. El creador se detuvo, miró todo lo que había hecho y entonces, con una intención distinta a todo lo anterior, habló una vez más. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y con sus propias manos tomó el polvo, formó un cuerpo, detalló cada fibra, cada músculo, cada respiración futura. No fue un mandato distante, fue un acto cercano, de gran intimidad. Y luego, inclinándose sobre aquella obra, sopló sobre su nariz aliento de vida. El hombre abrió los ojos, su pecho se llenó de aire por primera vez, su corazón latía al ritmo del cosmos y en su mirada brilló algo que nunca otra criatura poseía: la imagen del Dios Altísimo reflejándose en su ser. La creación entera parecía contener el aliento. Era bueno, todo era bueno. Y entonces, el silencio. El séptimo día llegó, como una ola tranquila tras la tormenta de la creación. No hubo más estruendos, ni mandatos. No hubo luz desgarrando la oscuridad.
ni tierra emergiendo de las profundidades. Solo una pausa. El Creador descansó. Pero no porque estuviera cansado. ¿Cómo podría cansarse aquel que nunca mengua? Sino porque el descanso era necesario. Porque el reposo era parte de la obra misma. En el silencio de ese día, la creación aprendió que no solo la acción es sagrada, sino también la pausa. La luz continuó brillando, los ríos siguen fluyendo y el hombre sigue respirando. Pero ahora había espacio para la contemplación, para el deleite y para el asombro. El Creador no añadió nada más en ese día, porque todo estaba completo. Y en ese descanso, en ese silencio, se proclamó una verdad profunda. La obra no está terminada solo cuando se hacen las cosas, sino cuando se contempla y se disfruta. Y así, el Shabbat se convirtió en un monumento, no en un día vacío, sino en un día pleno. Un día donde el mismo Creador nos enseñó qué tan importante es avanzar como detenerse. Que el ruido de la acción como el susurro del descanso, siendo estas dos notas de la misma melodía. Y en ese descanso, en ese tiempo apartado, la creación halló su propósito final. No solo existir, sino darle la gloria y deleitarse en su Creador. Amén. Con la lectura de este pensamiento, quiero hablarte hoy de un principio. De un principio que creo que es importante que recordemos. Es un principio bíblico. Que pudiéramos hoy hacerlo muy exhaustivo y muy largo, recorriendo cómo este principio está ahí en muchas partes de la palabra del Señor. De cómo este principio lo puedes encontrar de manera clara, otras veces de manera insinuada en la palabra de Dios. Y este principio es el principio del silencio y de la pausa. Le podemos llamar también el principio del descanso, pero hoy quiero llamarle el principio del silencio y de la pausa. Y entender cómo el silencio, la pausa o el descanso, que estuvo presente también en la creación, hermano. A veces ponemos mucha atención en toda esta parte profunda, poderosa, explosiva, porque la creación, hermano, si tú lo ves, fue explosiva. Fue una gran explosión. Estaban sucediendo muchas cosas, una detrás de otra. El libro de Génesis nos deja mirar cómo van pasando cosas inmediatas. A veces lo leemos tan rápido, pero van pasando cosas y cada cosa que pasa es fabulosa. Cada cosa que está sucediendo, hermano, es sorprendente. Ya nos acostumbramos nosotros tanto a leer el Génesis, a escuchar del Génesis, a hablar de la creación, que hemos perdido de vista lo grandioso de lo que está pasando ahí. Pero de repente entra la pausa, el silencio. Así termina esta maravillosa obra creativa. Y ahí comienza también este principio que vamos hoy a mirar de manera más profunda. Un principio que nos enseña, no nada más nos invita, nos enseña, nos advierte sobre la importancia de detenerse, sobre la importancia de frenar a veces, sobre la importancia de la quietud y cómo la quietud también tiene mucho que ver con la gloria de Dios.
Estamos en un mundo, hermano, vivimos en un mundo y en una época, quizá la más acelerada de toda la historia. La más acelerada de toda la historia. Antes de la revolución industrial, el hombre trabajaba de sol a sol. Y eso de sol a sol, hermano, no era una frase poética, era una realidad. El hombre se levantaba cuando el sol salía, con los primeros rayos, a trabajar, a sembrar la tierra, a preparar sus trabajos, a empezar sus jornadas, dependiendo del oficio. Y cuando el sol se empezaba a meter, el hombre entonces frenaba, se detenía y se disponía a ir a casa, se disponía a estar con su familia, se disponía a descansar. ¿Por qué? Porque no había luz, hermano. Lo más que podían aspirar quizá era la luz de una candela, o a la luz quizá de una lámpara cuando empezaron a usar combustibles como el aceite, después como el gas. Y esa era la luz, pero era una luz difusa, una luz imperfecta, que no podía seguir avanzando con la misma velocidad y eficacia que cuando estaban trabajando a la luz del sol del día. Así que realmente trabajar de sol a sol no era una mera expresión, era una realidad. Cuando vino la revolución industrial y la luz, hermano, comenzó a hacerse masiva, a perfeccionarse, la luz del queroseno primero y después la luz eléctrica, el hombre se dio cuenta que podía avanzar en sus jornadas. Y cuando vino la época industrial, con toda la maquinaria que empezó a facilitar la vida del hombre, se dio cuenta que entonces, aún cuando no hubiera luz del día, podían continuar produciendo. Y eso, hermano, empezó a hacer que la vida del hombre fuera más rápida. El vorágine de la industrialización, el vorágine de la tecnología, no nada más fue algo que empezó a dar más productividad económica, sino también a consumir la vida y la existencia de los seres humanos, aunque no nos hayamos dado cuenta de esto. Hoy estamos en una época donde el hombre pareciera que está hecho, cuando esto no es verdad, pareciera que está hecho para ser más productivo, para ganar más dinero, para ganar más metas o lograr más metas en el camino. El tiempo, hermano, vivimos una época donde el tiempo se nos va en las manos, se escurre en nuestras manos como la arena cuando uno recoge arena en la playa y no puede retenerla. Nos encontramos, hermano, en un ciclo de vida donde nos dicen que hay que hacerlo más rápido, donde hay que hacerlo más efectivo, donde hay que hacerlo con mayor productividad. Vivimos en una época donde no podemos evitar estar viendo la hora, ni siquiera en el culto, hermano. Ya hasta ahora en el culto tenemos que estar viendo la hora, a ver a qué horas se termina el mensaje, a ver a qué horas me puedo ir a hacer otras cosas, a ver a qué horas puedo continuar con mi vida, a qué horas puedo terminar el culto para poder continuar trabajando. Ahora, hermano, la tecnología nos ha hecho que el trabajo nos lo llevemos a la casa. Muchos consideran que el home office es una bendición de la época moderna, pero a veces parece una maldición, porque antes se llegaba a una hora a la oficina y a cierta hora uno cerraba todo, lo metía en el cajón y se iba. Pero ahora, con la conectividad, a una hora se lleva la computadora, se lleva el trabajo, y ahora los jefes en muchas empresas piden estar 24 horas conectados, donde mandan un correo electrónico, mandan un mensaje, hacen una llamada, y ahora, aunque están en casa muchos trabajando, tienen que estar al pendiente de todo lo que se requiera, no importa la hora. Entonces, la necesidad de estar conectados se ha convertido en un azote del cual creo que no nos hemos dado cuenta, porque nos está robando ciertos principios de Dios, nos está robando ciertas enseñanzas que Dios nos quiere dar y que nos ha dejado desde el principio, desde el Génesis, como lo acabamos de leer. Hoy el grito del mundo a la humanidad, a los seres humanos, a los hombres y mujeres es: tienes que ser más rápido y tienes que ser más eficiente. Y hoy pareciera que tenemos menos tiempo de pensar en nosotros y en Dios. Y en todo esto, como cristianos decimos: esa es la razón por la que no tengo tiempo para orar. Esa es la razón por la que no tengo tiempo para leer la Biblia y tampoco tengo tiempo para congregarme. La conexión digital, hermano, es otro asunto, hermano, que nos ha robado la esencia de este principio del que vamos a profundizar ahora, porque la conexión digital nos mantiene todo el tiempo alerta. Todo el tiempo estamos alerta de lo que pasa en las redes. Todo el tiempo estamos alerta de lo que el WhatsApp nos anuncia. Todo el tiempo estamos alerta de lo que las redes sociales que tú usas. Hay quien usa 10 redes sociales
y en sus 10 redes sociales tienen estos globos de aviso, estas alarmas de aviso. Y todo el tiempo el celular está pitando, nos dice, tienes que estar alerta, alerta a veces en cosas, hermano, que no tienen en realidad gran relevancia. Pero estamos alerta de la noticia, del trabajo, del aviso o simplemente del chisme. Todo esto nos opaca, nos diluye en esa capacidad de disfrutar, en esa capacidad de estar, como dijo el Señor Jesucristo, en el día de hoy, dejando el afán de lo que viene mañana. Así que hoy, hermano, estamos en la época donde nos han impuesto el deseo. Escucha cómo estoy diciéndolo. Nos han impuesto el deseo de ser más rápido, socialmente, laboralmente, más exitoso o más feliz. Y nos han engañado con conceptos de felicidad, hermano, que no son en realidad la felicidad. Nos han dicho que ser feliz es todas estas cosas. Y cuando las obtenemos nos damos cuenta que seguimos igual de infelices. Porque hoy nos dicen, busca, alcanza, logra. Y cuando se encuentra, se alcanza y se logra, lo mantenemos un rato y ahora el mensaje es, no lo sueltes, se te va a ir, se te va a escapar. Y al final nos damos cuenta que no podemos retener todo por toda la vida. Y continuamos igual de infelices. Porque la felicidad no está en ninguna razón de lo que el mundo puede ofrecer. No estoy diciendo con esto que no hay que trabajar, ni que no hay que buscar ser correctos socialmente hablando. No estoy diciendo nada de eso. La Biblia nos recuerda que la vida está diseñada en su origen para disfrutar de Dios. Adán y Eva tenían trabajo en el Edén. Sí tenían trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Era multifacético, hermano. Si tú lo recuerdas, en principio les dijo, multiplíquense y dominen la tierra, ¿verdad? Aquí hay mucha enseñanza. Tengan vida de familia, multiplíquense y luego trabajen y dominen la tierra. Cuando vemos más el detalle, ¿qué le dijo a Adán? Le dijo a Adán, cuida el huerto. Cuida. Y ese cuidar, hermano, es bien amplio, hermano. Implica un montón de cosas. Porque el cuidar no es nada más vigilar. El cuidar, hermano, es atender, es trabajar, es laborar. Después le dijo, voy a traer todos los animales y por favor, ponle nombre a todos los animales. Entonces, había trabajo. Sí, había trabajo. Hay quien se imagina que Adán y Eva estaban ahí disfrutando, estirando la mano y agarrando el plátano, la naranja, la pera, el melón. No, hermano, ellos estaban trabajando y disfrutaban trabajar. Por eso, hermano, cuando alguien dice es que el trabajo es una maldición, porque Dios, cuando Adán y Eva cayeron, Dios maldijo al hombre y lo puso a trabajar. Ellos no están leyendo la Biblia de manera correcta. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. Lo que Dios le dijo a Adán es, ahora vas a sufrir cuando trabajes. Ahora vas a sudar cuando trabajes. Ahora vas a tener que sentir cansancio cuando trabajes. ¿Qué significa? No es el trabajo el problema, el trabajo es pensamiento de Dios. El asunto está en que tu vida ahora no lo va a disfrutar. Antes disfrutábamos el trabajo. O Adán y Eva disfrutaban el trabajo. Era un gozo, era un deleite. ¿Y sabes por qué lo disfrutaban? Porque Dios estaba con ellos. Porque trabajaban y se deleitaban en Dios. Trabajaban y hablaban con Dios. Trabajaban y Dios los visitaba. Ahora el hombre trabaja y no tiene a Dios. Mira al hombre más exitoso, hermano. Y cuando hablo de éxito lo digo con comillas. Mira al hombre que tiene más dinero. Mira, Steve Jobs llegó a ser el de los hombres, no sé si el más rico, llegó a ser de los más ricos de todo el planeta. Terminó con un cáncer de estómago que le quitó literalmente el disfrute de todo lo que tenía. Fama, poder, dinero. No podía disfrutar de nada. Así que, hermano, el principio que Dios nos da en el Génesis es que el disfrute es Dios, hermano.
Y dentro de ese disfrute, hermano, dentro de ese trabajo que tenía Adán y Eva, todo ese disfrute del trabajo, había un momento que era simplemente estar con Dios, descansar con Dios, poner una pausa. El problema con Eva no es el tema, me estoy distrayendo, pero el problema con Eva es que usó esos momentos de pausa para escuchar al maligno. Usó esos momentos de descanso para escuchar al maligno. Ahí es donde estuvo el problema. Pero cuando entendemos que el silencio, la pausa y el descanso son oportunidades para disfrutar de Dios, esto se puede convertir en una gran bendición. Y yo lo que vengo a decirte, Dios te ofrece descanso. La vida cristiana, hermano, también es una vida, es un llamado al descanso, más allá del ruido, más allá de la productividad humana, más allá de la vida rápida que tenemos. Y alguien seguramente no va a estar de acuerdo conmigo cuando digo que el disfrute de Dios es más importante que la productividad humana. Pues lo vuelvo a repetir. El disfrute de Dios y la pausa en Dios es más importante que la productividad humana. Y ahora llego al centro, porque ¿cuál va a ser el centro? Quiero que vayamos a los Salmos, porque si tú te recuerdas, llevamos varias semanas estudiando este tema que Pablo le dice a la iglesia: no se embriaguen con vino, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes ¿con qué? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y ya hablamos de los salmos varias cosas. Hoy quiero decirte una última cosa. Ya hablamos que los salmos sirven para poder hablar entre nosotros, sirven para poder edificarnos a través de todo el contenido que tienen los salmos. Ya hablamos de que los salmos nos sirven como un medio para fortalecer nuestra vida espiritual. Cuando entendemos los temas que los salmos tienen, cuando entendemos el tipo de enseñanzas que los salmos contienen y que podemos a través de la lectura de los salmos poder obtener grandes beneficios espirituales. Ya hablamos que los salmos es donde están los dos pasajes más importantes que podemos nosotros ver en el Antiguo Testamento para hablar de la danza como un medio de expresión en el culto a Dios. Ya hablamos de eso. Ahora vamos a hablar de otro detalle. Quiero que abras tu Biblia en el Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Por aquel que está diciendo, ya que ya vamos a abrir la Biblia, ¿verdad? Salmo capítulo 3. Dice así la palabra, Salmo de David, cuando huía delante de su hijo Absalón. Dice así, Salmo 3, versículo 1 al 5. Vamos a leer solamente estos 5 primeros versículos. Amén. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió de su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Amén. Pues sí, amén, porque esta es palabra de Dios, pero no estuvo bien leído. Lo vamos a leer de nuevo. Porque cualquiera puede decir, esto está bien, se leyó el Salmo, se leyó lo que dice, pero está mal leído. No, pastor, como que sí sentí que hizo respetando algunas comas, respetando algunos puntos. Aunque quizá lo intenté hacer, no respeté la lectura correcta de este salmo. Lo voy a leer correctamente. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios.
Mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sostiene. Amén. Puedes tomar tu lugar. Si tú te diste cuenta, ahí aparecen dos palabras entre paréntesis que no las leí porque no están puestas para ser leídas, pero están puestas para ser, o no están puestas para ser leídas en voz alta, pero están puestas para que uno las lea y las tome en cuenta, cosa que no hacemos cuando leemos los salmos. Y esa palabra es la palabra, ok, ¿cuál es? ¿Si la leíste? Ok, Selah. ¿Estás aquí? La palabra Selah, hermano, nadie sabe su significado con exactitud. Sin embargo, hermano, la mayoría de los eruditos, de los estudiosos, coinciden en algo muy cierto y muy claro. Esta palabra Selah es una pausa intencional, puesta ahí en el libro de los Salmos de manera intencional, hermano. ¿Para qué? Para la reflexión. No es solo una pausa, sino además es una pausa para la reflexión. Se encuentra 71 veces en el libro de los Salmos. Esto quiere decir, hermano, que por lo menos un tercio o más de un tercio de los salmos tienen esta indicación. Y también aparece 3 veces en el libro del profeta Habacuc. El libro del profeta Habacuc es un libro de cantos, o por lo menos el último capítulo. El último capítulo es un canto, es un salmo. Y esta palabra o esta indicación ahí aparece. Algunos sugieren que esta palabra Selah puede provenir de una raíz hebrea que significa pausa. Que significa pausa. Otros eruditos han relacionado esta palabra con la palabra Selah, que significa alabar, o con la palabra Slal, que significa levantar. ¿Eso qué significaría? Que sería una pausa para alabar a Dios, pero no con el canto, sino con el silencio. O una palabra para levantar el espíritu en reflexión a Dios. Algunos otros dicen que es una pausa para prepararse para luego levantar la voz en exclamación al Señor. Los Salmos, hermano, es el único libro donde aparece esta palabra y Habacuc. Y es una invitación. Recuerda que todos los salmos son cantos con instrumentos musicales, básicamente de cuerdas. Así que cada vez que aparece la palabra Selah, pensando en que los salmos fueron escritos para cantarse en la congregación, entonces lo que se está indicando es: cuando cantes, haz una pausa y reflexiona en lo que estás cantando. Reflexiona en lo que estás diciendo, permitiendo que la verdad de lo que se está diciendo o lo que se está leyendo o lo que se está cantando, que esa verdad penetre profundamente en tu corazón y en tu mente, permitiendo que esta pausa proporcione un alimento espiritual dentro de ti, como para tomar aliento, como para tomando impulso y continuar alabando al Señor. Si tú miras este mismo salmo, hermano, al final, en el Salmo capítulo 3, versículo 7, quizá vamos a leer desde el 7, dice: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Mira qué expresión, ese es un salmo imprecatorio, ¿verdad? Que está pidiendo justicia contra los enemigos. Rompes los dientes de los impíos, porque la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. ¿Y cómo termina este salmo? Selah. Este salmo, hermano, termina con una expresión de pausa y de silencio, como ya después de esto no hay más canto, pero como que es una expresión de, una vez que tú declares la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición, cállate.
Tras esta poderosa declaración, hermano, que la salvación es de Dios, viene de Dios, viene una pausa que no debe ser interrumpida ya. Por eso, hermano, la salvación es del Señor. Jesús murió en la cruz del Calvario, venció a todos nuestros enemigos. Todo el universo guarda silencio. Todo el universo, y de hecho guardó silencio cuando Cristo muere, hermano, y dijo: consumado es. La salvación es del Señor. El mundo guardó silencio. Pero hay algo más que nos enseña este pasaje, hermano. David era músico también. Y él, como músico, sabía el significado y el valor de los silencios. Él sabía, hermano, que el silencio no era nada más la simple ausencia del sonido. Él entendía que los silencios, musicalmente hablando, le daban forma y profundidad. Escucha, otra vez lo vuelvo a repetir. Le daban forma y profundidad a cada canción que él escribía. Porque en la música, los silencios de manera especial tienen su lugar. Igual que en la literatura o en las letras, los silencios tienen su lugar. Si no hubiera silencios, hermano, en la música perdería mucho de su estructura y mucho de su belleza. ¿Cuál es la enseñanza? Que también en nuestra vida, hermano, los silencios le dan estructura y le dan belleza a la vida maravillosa que Dios te ha dado. Mira lo que dice el Salmo 46:10. Es otro ejemplo. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones y exaltado entre la tierra. Aunque aquí no aparece la palabra Selah implícita en el texto, el propio Salmo, hermano, nos dice: aprende cuándo tienes que guardar silencio delante del Señor. Aprende cuándo tienes que hacer una pausa en tu vida y solo mirar, solo observar, sin tratar de entender, porque a veces no puedo entender, sin tratar de juzgar, solo observa y mira cómo Dios está actuando. Aún en la pausa, cómo Dios está actuando. Entonces, hermano, la instrucción musical de Selah responde a una instrucción legítima. Estate quieto. Aprendamos a estar quietos. Hoy en día, hermano, a veces hasta los propios músicos se han olvidado de esto. Tanto en el mundo como a veces en las iglesias, hermano. Los jóvenes piensan que la música es estar arriba. Estruendo. Ruido. Sonido. Desde los famosos conciertos de los años 60, Woodstock, donde los jóvenes querían que todo fuera movimiento entre drogas y sonido del rock. Todo el tiempo sin parar, se ha metido una mentalidad de que la música también tiene que ser sonido, sin parar. Y la buena música entiende que eso no es así. Muchos músicos han perdido el entendimiento de lo que es la riqueza del silencio y la pausa. Les resulta difícil no tocar. Si soy músico, debo de tocar. Pero la realidad es que la música llega un momento en donde debes de saber cuándo no tocar. El impulso natural es: hay un vacío, hay que llenar. Pero Dios dice: no, hay vacíos que son intencionados, y no solo intencionados, necesarios. No solo intencionados, sino necesarios. Y lo mismo pasa en la música, hermano, como en la vida espiritual. A veces pensamos que hacer pausas, pensamos que hacer silencios, pensamos que buscar tiempos de descanso es una pérdida.
Estamos perdiendo el tiempo, hay que llenar, hay que rellenar. A veces como iglesias, hermanos, llegamos al pensamiento del activismo, que pensamos que todo el tiempo la iglesia tiene que estar haciendo algo, todo el tiempo haciendo algo. Eventos especiales, congresos, conciertos, cursos. Y hay cristianos, hermano, que piensan que su vida es de ir de concierto en concierto, de curso en curso, de congreso en congreso, de evento en evento. Y si la iglesia no tiene un evento, pues yo busco uno, a ver dónde, pero yo tengo que ir a buscar un evento para que mi vida sea más espiritual. Y a veces nos sentimos más orgullosos de que fuimos al concierto de fulano, de sutano, al curso de tal, al seminario de fulano de tal, al congreso en tal lado, al retiro de varones, de damas, de matrimonios, de todo. Y nuestro orgullo es que participamos en todo eso. Hoy que hay tantas cosas en internet, buscamos tomar cursos de esto, clases de aquello, escuchamos al pastor de aquí, de allá, acullá, y pensamos que llenando toda nuestra agenda de tantas cosas, muchas veces legítimamente buenas, pensamos que eso nos da también impulso espiritual. Y no estoy diciendo que no sea bueno. Lo que estoy diciendo, hermano, es que el activismo tampoco es el diseño de Dios para la vida del ser humano. Él mismo dijo: el séptimo día es para contemplar y disfrutar. ¿Qué pasaría si la iglesia dice: este año no va a haber ninguna actividad especial, solamente nuestros cultos regulares? Muchos de ustedes que están acostumbrados al activismo dirían que somos una iglesia que ha perdido visión, que ha perdido intención, que ha perdido impulso, y estarían tratando de llenar todos sus sábados de cuanta cosa se presente. Y a veces terminamos agotados, pero no de estar delante de la presencia de Dios, sino agotados de estar haciendo tantas cosas, aun cuando parezcan legítimamente espirituales. La pausa y el silencio es el espacio que Dios diseñó para que la mente y el alma del ser humano, su creación, procesen todo lo que Dios mismo ha hecho, hermano. Hay momentos donde hay que pararse y solamente procesar. Entonces este llamado al silencio y al descanso que Dios nos hace, hermano, desde el principio de los tiempos, es en sí mismo un acto de adoración. No caigamos en el error de pensar que solo adoramos cuando cantamos, o solo adoramos cuando servimos. Eso es adoración, claro que sí, pero también es adoración cuando reflexionamos, cuando meditamos y sacamos enseñanzas, conclusiones y cambios para nuestras vidas. Entonces, el significado de esta palabra tan importante en la Biblia, poco vista, poco valorada, poco predicada, la palabra Selah en el libro de los Salmos, no debe ser vista como una simple pausa técnica, como una simple nota vacía en un pentagrama donde nadie tiene que tocar. No, tiene que ser vista como una invitación a detenernos en lo que realmente importa, a detenernos en nuestra relación con Dios, a detenernos y reflexionar nuestra relación con su bendita palabra, a detenernos y reflexionar en todas las cosas buenas que Dios nos ha dado y todas aquellas cosas que nos parecen pruebas que también hemos recibido. Es una pausa para detenernos y afinar, si lo queremos llamar así, la dirección en la que vamos caminando. Hermano, el mundo necesita entender el Selah, pero nunca lo va a entender porque el mundo está entregado a Satanás. Pero a la iglesia le ha sido dada la palabra de Dios. Y si en la palabra de Dios aparece 71 veces esta palabra Selah, yo siempre he dicho, hermano, si hay una palabra o una frase que se repite una o dos veces, hay que tomarla en cuenta. Bueno, ¿qué te parece una palabra que aparece 71 veces en la Biblia? Que aparece 3 o 4 veces en el mismo capítulo de un salmo. ¿No debería ser valorada, examinada, tomada en cuenta y aprender algo de ella?
Esta palabra entonces, hermano, es un silencio con un gran valor espiritual. Iglesia de Cristo, haz una pausa cuando sea necesario. Sintonízate con Dios a través de silencios en tu vida. Sea que estés pasando por un momento de gran victoria, un gran logro, después del gran logro, haz una pausa. O sea, un fracaso, quizás estás pasando por un gran fracaso, una gran prueba, te sientes derrotado, afligido. Haz una pausa. También haz una pausa en medio de tu caída y te aseguro que vas a encontrar perspectiva. Ya sea en los grandes logros o en los grandes tropiezos, las pausas, los silencios en nuestra vida nos ayudan a volver a tomar perspectiva. Hay quien tiene un gran logro, hermano, e inmediatamente ya está pensando en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue. Y hay quien tiene un gran fracaso y se la pasa llorando y lamentándose todo el tiempo, culpándose o culpando a los demás. Y no termina entendiendo si hay algún plan, algún propósito, alguna enseñanza, o sencillamente tiene que dejar pasar el trago amargo. Hay gente que se pasa la vida llorando una pérdida, toda la vida. Siente que si perdió a un ser querido, perdió a un ser amado y le deja de llorar y guarda silencio y hace una pausa de sus lágrimas o hace una pausa de su dolor, siente que le falta el respeto al ser querido que falleció. Y se la pasa llorando, llorando, llorando y llorando. Ni siquiera hacen pausas para detener su dolor. Dios dice, no importa si tienes un gran logro o un gran fracaso, una gran victoria o una gran tristeza, siempre va a haber propicio para hacer una pausa en tu vida. Y a través de esta pausa renovarte. A través de esta pausa enfocarte. A través de estas pausas evaluar el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Y sabes qué es una de las cosas más hermosas cuando uno busca tiempos de paz, de reflexión con Dios? Porque como hijos de Dios tenemos a Dios para ponerlo en el centro, siempre en el centro, hermano. Es siempre en el centro Dios. ¿Sabes qué pasa? Lo que dijo Pablo, que es ¿cómo llamarlo? La provisión para el creyente como parte del reino de Dios. Recibimos paz. Recibimos paz. Entonces, avanzando un poco, hermano. ¿Cuál es el momento de pausa y de silencio más importante de la vida de un cristiano? Vamos a entrar un poquito a lo práctico. ¿Cuál es el momento más importante de la pausa o el silencio en un cristiano? Te la voy a decir. El culto a Dios. El culto a Dios es la pausa y el silencio o el tiempo de silencio más fácil de entender y de mirar del cristiano. Porque el culto a Dios, estos momentos que semanalmente tenemos, representan de manera muy clara el séptimo día del descanso de Dios. 6 días el Señor hizo toda su obra y el séptimo descansó. El Shabbat, hermano, más que un día de la semana, es un momento para estar con Dios. Para nosotros como creyentes, históricamente, hermano, hemos adoptado el día domingo, porque el día domingo es el día que el Señor Jesucristo resucitó. Él resucita un día domingo. Y los cristianos, hermano, han tomado el domingo como un día que habla, que proclama la resurrección del Señor. Y es en este día donde los cristianos, hermano, que no somos judíos, y que el Sabbat del cristiano no es el viernes por la tarde, porque nosotros ya no somos llamados a guardar las fiestas de manera religiosa, sino guardar las fiestas contenidas en Cristo Jesús. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro Yom Kippur, Cristo es nuestra fiesta de tabernáculo, Cristo es nuestro Shabbat. Y ahora, como Cristo es nuestro Shabbat, Cristo es nuestro reposo,
Nosotros nos reunimos alrededor de Cristo en el día de reposo, en el día de descanso. Así que el culto es cuando nosotros los cristianos debemos hacer un silencio en nuestra agitada semana, una pausa en nuestra trajinada vida que llevamos. Te felicito a ti que todavía guardas el entendimiento de que el culto a Dios el domingo es el día del Señor y que sales de tu casa para reunirte con todos tus hermanos. Porque, hermano amado, el Señor nos dijo que nosotros somos la iglesia cuando nos reunimos, no cuando estamos solos. Cuando estamos solos somos parte de la iglesia, pero no somos la iglesia. Somos iglesia cuando estamos reunidos en un solo lugar. Te felicito con todo mi corazón y te impulso con toda mi alma y te animo a que nunca dejes de congregarte, por más tronado, débil, presionado, entristecido, deprimido, no importa, ven, congrégate. ¿Sabes qué ocurre en el culto? Ocurre el cumplimiento de una palabra que Mateo nos dice que Jesucristo declaró. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Mateo 11:28. Cuando venimos aquí, hermano, venimos a Cristo. Cuando tú te congregas, estás viniendo a Cristo, porque Cristo es la iglesia. Y cuando tú vienes a Cristo, el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Yo les daré descanso. ¿Cuántos no venimos agobiados, endeudados? ¿Cuántos no venimos sintiendo que tenemos losas? Y el Señor dice, ven a mí, ven a Cristo, que yo te haré descansar. Y cuando uno viene al culto, hermano, y uno viene con esa apertura en su alma, de venir a disfrutar, de venir a deleitarse en el Señor, todo eso se aligera. Llegará el lunes, hermano, y tendremos que enfrentarnos otra vez a todas estas luchas. Pero siempre habrá, hermano, un momento donde podremos regresar. Por eso Satanás quiere robarle a los cristianos la bendición del congregarse. Por eso Satanás está engañando a muchos creyentes diciéndole, es que la iglesia está en todos lados, tú no necesitas congregarte. ¿A poco Dios nada más está en las iglesias? ¿A poco Dios nada más está en los templos? ¿A poco Dios nada más está en las iglesias locales? Y hay un montón de cristianos creyendo esa voz y no entiendo, hermano, que esto es mucho más. Claro que Dios está en todos lados, pero Dios ha establecido Él mismo, así como estableció un orden creativo, hermano, primero la luz, después la separación de las tinieblas, etcétera. También ha dicho Él, quiero hacerlo de una forma. Entonces, hermano, cuando venimos al culto, no nada más encontramos un descanso físico, porque además, hermano, ciertamente el domingo venir a congregarse también es un descanso físico. De alguna manera también nuestros cuerpos, a través del canto, a través de palmear, del canto, de escuchar la palabra, también nuestros cuerpos tienen un descanso físico. Pero claro que eso no es lo más importante. Lo más importante es el descanso espiritual. El reposo que encuentra tu alma cuando pones todos tus sentidos en Cristo Jesús. Porque Él ya te liberó del pecado. Porque Él ya te liberó de la acusación de Satanás. Ahora, si hay alguno aquí hoy que no le ha confesado sus pecados a Dios, Dios te quiere dar descanso de ese gran peso que es el pecado, de esa gran ansiedad que es no saber qué va a pasar conmigo si muero hoy. Eso ha de ser un gran peso. Bueno, de hecho lo es. Yo te puedo decir, hermano, que Dios me ha liberado de ese gran peso de saber qué pasaría conmigo si me muero. Me ha quitado de ese gran peso, esa gran carga, y me ha dado un gran descanso. Hoy tengo el gran descanso de que mi salvación está segura en Cristo Jesús. Y que el día de mañana que yo sea llamado a su presencia, yo tengo un lugar con Él, a su lado, en el reino de los cielos. La gran pregunta es, ¿y tú? ¿Ya tu alma descansa en eso? Pero no nada más somos llamados a este descanso en la congregación, hermano. Por supuesto que en cualquier momento de nuestra vida como hijos de Dios, el descanso, la pausa y el silencio es un antídoto.
que deberíamos buscar. ¿Cómo vives? ¿Con mucha prisa? ¿Cómo vives? ¿Con mucha velocidad? ¿Cómo estás viviendo? ¿Muy ansioso por lo que tienes que hacer, lo que tienes que lograr o lo que tienes que demostrar? Hermano, si en la música los silencios le dan belleza a la melodía, y la música, yo estoy convencido que también es una forma en que Dios se comunica. La música nos la dio Dios. Si con la música los silencios tienen su lugar, así como los momentos, wow, de gran fuerza, ¿no crees que en la vida también? Los silencios en la vida cristiana también tienen su lugar, y que nosotros deberíamos de, uno, entenderlos, y dos, provocarlos. Si aún desde la creación Dios estableció una gran importancia al descanso, ¿cuál fue el día donde Dios hizo más cosas? El sexto día. El sexto día fue el más dinámico. ¿Sabes por qué? Porque fue un increchendo. Empieza con una gran explosión, con una nota fuerte. Así empieza la melodía o la sinfonía de la creación. Empieza con una nota fuerte. ¡Pah! La luz. Como llamando a la atención. Pero después de esa nota fuerte empiezan movimientos. Si tú leyeras Génesis 1 como si fuera una partitura musical, hermano, wow, sería algo maravilloso. Que Beethoven ni Chopin ni ninguno de esos, hermano. Hay un movimiento ahí después de esa nota tan fuerte que es la luz. Pero cuando llega el sexto día, llega el clímax, hermano, el gran movimiento. Todas las trompetas, todas las fanfarrias, todos los tambores, los timbales, los platos, todo está sonando, hermano. Los violines, los violonchelos, todo está sonando, hermano, porque está creando al hombre. Pero antes de crear al hombre hubo un gran movimiento. Pero después, hermano, de ese gran movimiento, ¡pah! La gran pausa de 24 horas, hermano. Si eso el Señor así lo diseñó como gran artista que Él es, ¿no será que el Señor nos dice cuando tenga gran movimiento, gran movimiento, gran movimiento, gran movimiento, gran movimiento, ¡ey! Detente. Las últimas 24 horas de Jesús, hermano, fue un gran movimiento. Mucha música, mucho sonido. Desde que Él está, hermano, en el aposento alto. Si yo pudiera escribir como una melodía, desde que está en el aposento alto hasta que es enterrado, hermano, yo miraría casi el mismo movimiento de la creación, hermano. Un gran movimiento que va subiendo, va subiendo. Cuando van en el camino a la cruz, hermano, empieza a subir de tono. Y cuando está en la cruz, hermano, todo está sonando. Una vez más, todos los instrumentos están sonando. ¿Por qué? Porque ahora no es la creación del hombre, es la redención del hombre caído. Así que tiene que haber un gran movimiento musical, un gran estruendo, todos los instrumentos sonando. Pero de repente, hermano, el gran sonido final, consumado es. Y entonces, ¡pa! Un gran silencio que duró 3 días. 3 días, hermano. Como que el Señor guardó 3 días de silencio porque después vendría una nueva melodía. Una nueva melodía, hermano, gloriosa que comenzaría con el movimiento de la gran roca que tapaba la tumba. Y una nueva melodía que se sigue escribiendo hoy, hermano, y que nosotros somos notas musicales de esta gran melodía que comenzó con la resurrección. ¿Sabes cómo se llama el canto que se está escribiendo hoy? Se llama los tiempos finales. Porque los tiempos finales no es algo que estamos esperando. Los tiempos finales es algo que ya comenzó a ocurrir desde el momento en que Jesucristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, comenzaron los tiempos finales. Y hoy somos notas. Y va a ir subiendo, vayan increchendo, hermano. Y la nota final va a ser cuando venga Cristo y ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Cuando venga con todos sus santos, hermano. ¿Por qué no buscamos que nuestras vidas tengan silencios provocados? Haya silencios que nosotros mismos busquemos
para poder enfocarnos una vez más en ese trabajo tan maravilloso que Dios nos ha dado de ser instrumentos para la gloria de su gracia. Si Jesús mismo, hermano, se apartaba a lugares, dice la palabra que Él buscaba lugares apartados. ¿Por qué el Señor buscaba silencios y pausas? Él las buscaba, Él las provocaba. Cuando manda a todos sus discípulos y les dice, crucen al otro lado, yo los alcanzo más tarde. ¿Por qué lo hizo? Y después los alcanzó caminando sobre el agua. ¿Por qué lo hizo? Porque había tanta fuerza, había tanto movimiento, había tanto sonido, que llegaba un momento en que Él decía, pausa, vayan por delante. ¿Qué hacía Él en los silencios? ¿Qué hacía Él en las pausas? La Biblia no nos da muchos detalles. Sabemos que Él oraba. ¿Qué más hacía? Hablaba, meditaba, escribía. No sabemos muchos detalles, pero Él hacía pausas. Ahora, mi hermano, qué gloria cuando Él manda a sus discípulos y le dice, vayan al otro lado, yo voy más tarde. Y sus discípulos estaban ahí afanados, remando, haciendo, preocupándose, gritando de miedo. El Señor Jesús llegó plácidamente caminando en medio de la tormenta. ¿Por qué el Señor llegó con tanta gloria, hermano, con tanto poder, con tanto despliegue de fuerza? Porque había tenido un momento de pausa. Ya había tenido un momento de silencio con Dios, un momento de descanso con Dios. Y ahora, hermano, venía con toda la fuerza física y espiritualmente para enfrentar la tormenta y rescatar a sus discípulos. Seguramente si nosotros provocáramos tiempos de pausa, de silencio y de descanso, buscando al Señor, nos levantaríamos con más energía para seguir sirviendo, ayudando a los demás, perdonando, trabajando con nuestra familia, predicando a Cristo. Hermano, las pausas no son pérdida de tiempo. Los silencios no son pérdida de tiempo. Son una inversión para fortalecer, nuestra relación con Dios. Vengo el domingo a hacer esa pausa que mi alma necesita para contemplar a Dios. ¿Y cómo contemplo a Dios? A través de la meditación en su palabra, pero también de la comunión con mis hermanos. A través de poder servirlos, si yo soy un servidor, poder servirlos con todo mi corazón. A través de la música, porque la música misma, hermano, produce descanso cuando uno la canta con todo su corazón. Pero quiero decirte que eso no se limita nada más a los cultos. Pero también habrá momentos donde tú puedas decir, en medio de la agenda frenética de mi vida, en medio de la agenda frenética de lo que yo hago día a día o semana a semana, yo tengo en el nombre de Jesús la capacidad para poder hacer pausas intencionales. Buscar momentos de quietud, por pequeños que sean, hermano. Buscar momentos de silencio, por poco oportunos que parezcan, pero que se conviertan en silencios y pausas de gran valor para cultivar una relación profunda con Dios y con tu propio corazón, hermano. Hasta la respiración, hermano, ya no la hacemos intencional. Hasta nuestra respiración se ha convertido automática. Respiramos tan automáticamente que ni siquiera nos damos cuenta de cómo respiramos, o siquiera si estamos respirando, hermano. Y si alguien te dice, hey, calma, respira profundo, nuestra mente religiosa dice, eso es de la nueva era, respirar profundo, eso es de la nueva era. No, hermano. La primera respiración vino de Dios sobre la nariz de Adán. La primera respiración profunda que tuvo Adán fue el aliento mismo de Dios entrando en su vida. Busca momentos intencionales, pausas intencionales de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, quizá más, si puedes. ¿Cómo qué cosas, hermano? Para mí quizá el principal, orar sin prisa. Orar sin prisa. Una oración donde dejes que tu alma descanse en Dios.
Una oración sin prisa, hermano. 5 minutos, 10 minutos, pero sin prisa. Pero hay más cosas, creo que eso es fundamental, pero hay más cosas, ¿cómo qué? Aunque me sueñes, lee tu Biblia. Haz una pausa para leer tu Biblia. Haz un momento de silencio en tu vida para abrir tu Biblia y leer un salmo, ya lo dijimos, medio salmo, un proverbio, un capítulo de los evangelios, pero ni siquiera medio capítulo, si quieres menos de medio capítulo, pero ahí son mis 3 minutos, no tengo más ahorita en este momento, pero son mis 3 minutos para abrir mi Biblia. Pero también puedes mirar al cielo, hermano. ¿Hace cuánto que no miras al cielo de manera intencional? Puedes mirar al cielo. Hoy el hombre pasa más tiempo con su cabeza agachada viendo las pantallas que levantada al cielo esperando la venida de Cristo. ¿Por qué no levantas un día tu mirada al cielo y miras qué está ocurriendo en el cielo? ¿Por qué no levantas tu mirada y ves si hay una nube que muestra la luz maravillosa filtrándose? ¿Por qué no levantas tu mirada al cielo y ves si hay alguna nube que está formada de una manera extraña, mostrando la creación hermosa del Señor? ¿Por qué no miras al cielo y ves si hay aves cruzando el aire, el firmamento? ¿Podrás pasar 1 minuto o 2 minutos viendo el cielo? Hermano, esas pausas alimentan el espíritu. Y como hijos de Dios pueden alimentarlo de tal manera que puedes decir: cuán grande eres. ¿Sabes que la mitad de los salmos están escritos por autores, por hombres que levantaban sus ojos a la creación y se dejaban impactar por ella? ¿Por qué no intentas caminar en silencio un día? Sal a caminar en silencio, dejando que tu alrededor te llene. Si no puedes salir a caminar donde hay muchos árboles, que sería algo maravilloso, escuchar los árboles, escuchar las hojas, eso es hermoso. Si no puedes hacer eso, hermano, bueno, sal a caminar y escucha. ¿Qué vas a escuchar? Claxon de carros, bueno, pero escúchalos. El murmullo de las personas platicando a lo lejos, hablando a lo lejos. Caminar no solo porque tienes que llegar a un lugar. Mire, yo también tengo otro dicho en mi vida, y yo sé que muchos lo han escuchado. Para mí lo importante no es el destino, sino el camino. Cuando yo salgo a carretera, hermano, para mí el camino es parte del momento. No es nada más llegar. Vamos a la playa, ya hay que llegar, vámonos, rápido, 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 hay que llegar a la playa, hay que llegar a meternos al agua, rápido, rápido. Yo digo, calmados, si nos vamos por carretera, parémonos, un cafecito, parémonos, aunque sea al baño ahí, estirar las piernas, disfrutemos ese momento. Metámonos ahí en un pueblito, a lo mejor ahí venden buenas quesadillas, ahí a ver a qué saben aquí las quesadillas. Pero hay quien todo el tiempo, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar. Yo digo, no, sí, hay que llegar. Como dice el filósofo mexicano, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, así dice. Pero hermano amado, esas son pausas que uno puede hacer. ¿Sabes qué otra pausa que puede ser en tu vida? Ahorita que el sol está ya empezando a estar más presente en nuestros días. Levanta tu rostro al cielo y cierra tus ojos. Haz una pausa y ten un momento de silencio, 2 minutos, 3 minutos, con tu rostro dejando que el sol lo golpee por unos minutos. Y en todo esto no tengo que decirte que como hijo de Dios, pon tu mente en el Señor. No tengo que decírtelo. Estos no son nada más para que tu corazón alcance paz emocional, sino para que alcance paz emocional y centro en tu relación con Dios. Y deja que el sol golpee tu cara por unos minutos. Porque no escuchas música, pero no para rellenar el ambiente. Hermano, ¿sabes que hace mucho que yo no hago eso?
Hubo un tiempo donde yo escuchaba la música solo por el placer de escuchar la música. Ahora escucho música en el carro, escucho música en la casa, escucho música en otros lugares para ambientar quizá mientras estoy haciendo otras cosas, ¿verdad? Para que no se me haga el camino en el carro tan tedioso. Entonces ponemos música, alabanzas, y estamos cantando alabanzas. Pero ¿cuándo fue la última vez que dijiste: voy a escuchar esta canción, este canto, y lo voy a cantar? O lo voy a escuchar sencillamente, voy a poner atención en su letra, voy a dejar que su letra me motive, me impulse, o me confronte, o me redarguya, o me invite a la intimidad con Dios. Voy a escuchar la música, voy a sentir cuando la música sube o baja. Yo recuerdo que mis padres ponían discos de acetato, hermano, y era realmente sentarse a escuchar música. Era un tiempo donde se sentaban a escuchar música. Es un tiempo puede ser un tiempo para ti. Otro tiempo para ti, otra pausa que puedes hacer es ponerte a platicar con alguien, con un amigo, con alguien de tu familia, pero una plática profunda. Una pausa donde vamos a platicar para disfrutarnos. O una plática ligera, pero para disfrutar este momento. Bueno, ¿por qué no apagas tu celular y escuchas tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste tu corazón? Ni te acuerdas. Pero tu celular, hermano, lo escuchas a 5 kilómetros de distancia y sabes que es el tuyo. ¿Por qué no haces una pausa en tu vida y te vas con tu esposa 1 hora? Que no se quede nada más en la actividad de matrimonios que tuvimos aquí. Ay, qué bonito agarrar las manos a mi esposa, verla cara a cara, bailar con ella y darle un besito. Ay, qué lindo. Pero ¿qué pasaría si la iglesia no te provoca una pausa, un silencio en tu vida para que estés con tu esposa? Vamos a esperar a que los hermanos de familia, mi hermano Gerardo, se le vuelva a ocurrir en 2 años, en 3 años o en 10 años volver a hacer una cena de matrimonios para tener una pausa en tu vida y tener un momento con tu esposa. ¿Por qué no lo provocas tú? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo con cada uno de tus hijos? Con cada uno. Una pausa en tu ajetreada agenda para irte con él o con ella a tomar un helado, a ver una película, al parque, a platicar. Con cada uno de ellos. Una pausa. Porque, hermano, cada minuto que tú y yo invertimos en nuestros hijos es también una inversión en nuestra relación con Dios, porque nuestros hijos son la herencia que Él nos dio. Alguien dirá: ¿y eso qué tiene de espiritual? Salir con mis hijos al cine o a tomar un helado. ¿Eso qué tiene de espiritual? Mucho. Porque tus hijos son la herencia que Jehová te dio. Y son el primer punto, la primera persona que tú y yo deberíamos estar preocupados de que vayan y caminen con Cristo. Una pausa con cada uno de tus hijos es una pausa para el fortalecimiento de tu relación con Dios. ¿Por qué no meditas? Nuestros hermanos puritanos tenían en alta estima la meditación, hermano. Centrar en la palabra de Dios. Un tiempo en silencio, después de haber leído la Biblia, respirar profundo, guardar silencio y solo estar recordando ese pasaje de la Biblia, solo recordarlo. Algunos de ellos lo hacían caminando, otros les gustaba irse a la naturaleza, pero tener ese tiempo donde cerraban los ojos o quizá con los ojos abiertos, pero puesta su atención en el Señor. Y solamente meditando, profundizando. Y después decir: ¿cómo puedo vivir esto? Porque esa era la conclusión de la meditación de los puritanos. Ya que profundicé, ahora ¿cómo rayos puedo vivir esto? Y es ahí donde buscaban el auxilio del Espíritu Santo. Así que, hermano, quiero invitarte a que hagamos una pausa, a que nos detengamos, que reflexionemos en el mensaje del día de hoy, y si para alguien le hace sentido, se atreva a hacer una pausa. Hay quien piensa que los momentos de silencio nada más son para cuando alguien se ha muerto. Yo digo que no. El silencio es para reflexionar, para meditar, para disfrutar.
¿Para qué guardó silencio? El Señor hizo una pausa al final para disfrutar, para deleitarse. Que el Señor te permita ser creativo y disfrutar de las pausas que la vida te permita que tú puedas provocar, y que cada pausa, sin excepción, se puede ir convirtiendo a poco en un hábito de vida que te permita fortalecerte. Así como te fortalece la acción, que también es bueno, te fortalece el entusiasmo, que también es buena, te fortalecen los momentos de mucha actividad, que también tienen su momento. También haya momentos de pausa, de silencio, y que no lo veas como un lujo o como lo veas como algo extraño, sino como un momento que en medio del vacío el Señor también se puede manifestar. Un momento donde en medio del silencio el Señor también puede hablar a tu corazón. Hay un versículo en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero la segunda parte nos dice por qué es importante estar quietos y conocer quién es Dios. Porque la segunda parte es nuestra comisión como iglesia. Porque seré exaltado entre las naciones y enaltecido sobre la tierra. Pero antes de que sea exaltado en las naciones, antes de que sea enaltecido entre la tierra, aquellos que le conocemos, tenemos que estar quietos para profundizar en quién es Él y reflexionar en lo que Él ha hecho en nosotros, para después, con gran fuerza, con gran impacto, con gran sonido, proclamemos a las naciones y a la tierra cuán grande, cuán poderoso, cuán hermoso, cuán glorioso es Él. Amén.